Con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Las quejas. A mí me encanta conversar con Javier, en serio. Y hoy nos viene a aterrizar sobre las quejas. ¿Cómo nos afectan las quejas? Yo me escapo de gente que se queja todo el tiempo. Es como que me escapo. Eso significa que casi vives vivo solo. No interactúas con nadie. No, y es más duro cuando es familiar. O sea, cuando en tu familia gente que quieres mucho está todo el tiempo en ese código de queja, es como... Ay. Bueno, pero es interesante cómo lo planteas inicialmente, porque si uno quiere hacer el cambio, el asunto es cómo te vinculas, qué haces con esa persona que se queja, porque la queja es muy contagiosa. Muy contagiosa. Muy contagiosa. Dañina. Entonces, si tú... Y una persona que se queja busca un cómplice. Correcto. Tiene que tener alguien que le haga la parte. Claro, ¿no? Yo tengo un juego que a veces hago en mis talleres que es el concurso de la queja, para ver quién es más infeliz. ¿Quién es más infeliz? ¿Y qué sucede? Te sientas en una mesa y uno empieza con sus problemas y la otra persona, no, eso no es nada, yo te voy a decir que mi vida es peor. Y la tercera persona, entonces cada quien compite para ver quién es el más infeliz de la mesa. Hagamos ese jueguito para que la gente escuche. Ese jueguito tiene 5 criterios de clasificación. ¿Ya? Yo puedo definir si tu queja qué nivel tiene. A ver, ya, entonces, Jimmy Roy Calla, Carlita Prado de Javier Prado y quien les habla, Galdós, nos va a monitorear en un ejercicio. Esto es una herramienta, obviamente, no es un juego al aire. Ok, vamos a ver cuál de los tres es más infeliz en esta cabina. Entonces, en esta cabina, Jimmy, tú pon las reglas. A ver, ¿cuál es tu queja, Jenny? Mi queja, la peor es el tráfico. El tráfico, ¿ok? No vale repetir, ya dijiste el tráfico. La impuntualidad. La impuntualidad. Mi sueldo. Tu sueldo. Bueno, el primer criterio de clasificación es qué tan original es la queja. Claro. No, yo creo que aquí ninguno ha sido muy original, ¿no? Porque la impuntualidad, el tráfico, el sueldo, pues eso ya vas a tener masivamente. Un lugar común, digamos. Aunque la impuntualidad, digamos que la gente, o sea, es tan impuntual que son pocos los que se quejan por la impuntualidad, porque todos son impuntuales, ¿no? O sea, la mayoría se queja de la gente puntual, ¿no? Oye, ser puntual en el Perú, yo tengo un tío diplomático que, como entenderás, es mega puntual. Claro. Por formación profesional. Claro. Y me decía, este es el único lugar donde me ocurre que llego, como indica la regla, 5 minutos antes a un espacio y yo quedo mal. Exacto. O sea, me encuentro a la gente que me ha invitado, a la señora en bata, me siento incómodo cuando una comida. Y si tú dices algo sobre eso, el impuntual te ve como intolerante. Bueno, pues tuve una demora. Madre, pero cualquiera, son 5 minutos, caramba, qué intolerante que eres. Interesante. Pero bueno, digamos que en términos de originalidad puede ser que la impuntualidad puede hacer lo más. Pero el segundo criterio es el pasado de la queja. ¿Hace cuánto tiempo sufre por esto? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Qué significa todo el tiempo? ¿Hace cuántos años sufre por esto? Ya, bueno, todos los días. ¿Todos los días? ¿Pero qué? ¿Pero tiene que tener un origen? ¿Cuántos años? 6 años. ¡A ver el culo! A pasar de todo tu tiempo, 6 años. En tu caso... A tu caso. Jimmy. Pucha, ya por lo menos 2 años. 2 años. ¿En tu caso, Carlos? 1 año desde que ya no tengo el sueldo en la televisión. Un punto para ella, que sufre más tiempo que los dos, 3. Para Carlita, que sufre hace 6 años. ¿Cómo se va a comparar con 1 año, con 2 años, por favor? Más sufrida de miércoles. Okay. Siguiente criterio, el futuro de la queja. ¿Cuándo se va a solucionar tu problema? Cuéntame. Yo pienso que ya este lunes tengo que verla. Este lunes, o sea, en 3 días. ¿Cuándo se va a solucionar el problema de la impuntualidad, Jimmy? Yo creo que si nos ponemos duros, por lo menos en un par de meses. 5. ¿Un par de meses? 5 meses. Carlos, ¿cuándo se va a solucionar? Así, ¿no? Esa respuesta. Cuando venga un broadcaster y se dé cuenta del tremendo talentazo que soy. ¿Y eso cuándo va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico? Cuando metan preso a Alan. Ay, Dios mío. Yo creo que un punto para Carlos, que va a sufrir más tiempo que todos. No va a ocurrir nunca. Va a sufrir más que todos. Bueno, ya van 1-1-1, ¿ah? Vamos 1-1-1. ¿No? Y así es ese ejercicio. Claro, y van viendo para tomarle el pelo y ridiculizarlo, ¿no? Porque tú consideras que tu sufrimiento es el peor. Claro. ¿No? Tus lágrimas las más eternas, ¿no? Y claro, y vives haciendo eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué ganas cuando ganas? O sea, ¿qué ganas cuando en esa mesa queda claro que tú eres el más infeliz? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué ganas? ¿La lástima? ¿Un poquito de atención? ¿Un pañuelo para que llores? ¿O la excusa perfecta para justificar por qué no haces algo con eso?
Sí, o sea, nuevamente te instalas en la víctima. Pues, ¿no? Mira, todo esto que te estoy diciendo partió, este es el tema de mi maestría, o sea, todo lo que yo trabajo parte de esta tesis que yo la llamo la revolución humana y que tiene que ver con entender profundamente el concepto de la co-creación. Que es difícil, la creación conjunta. Y que todo lo que te pasa en la vida es una co-creación. ¿Es cierto eso? A ver, sí, te dejo desarrollarlo. Sí. Tú participas de todo lo que te ocurre. De lo que me ocurre. Claro, entonces no hay él me hizo, porque el sufrimiento, es bien importante esto, ¿no? Todo tiene que ver con cómo te vinculas con el dolor. Correcto. Y hay una frase en el budismo que me parece muy poderosa y es que el dolor es inevitable, porque en la vida hay dolor. El sufrimiento es opcional. Es decir, el sufrimiento es una pelea contra el dolor. Entonces, cuando tú te peleas con el dolor, lo que pasa es que el dolor dura más. O sea, cuando te resistes al dolor. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tu hijito, cuando se cae, se golpea, ¿qué es lo primero que hacen en general en la sociedad, culturalmente? Claro, lloran. Si el niño llora, ¿y qué hacen los papás? Nos abalanzamos encima del chibolo. Ya. No te duele, no llores. Lo primero que le dices es evita el dolor, lo distraes, no llores, ya pasó, hazle un juguetito, no te conectes con el dolor, escapa. ¿Qué debería hacer? Le traigo alcohol y se lo echo. Que te duela más, maldito enano de miércoles, chibolo de mierda. Bueno, a ver, si tiene una herida, eso es bien interesante. Claro. Si tiene una herida, ¿qué es lo primero que haces? Es justamente ponerle alcohol. Ponerle alcohol o ¿Y tú te has dado taparla, cuenta que curar el dolor o limpiar la herida duele más que la herida? ¡Qué buena! Eso es bien Tal importante. cual, Limpiar la herida duele más que la herida. Y si hablamos de heridas emocionales, limpiar la herida es hablar de tu herida. Ahora, pasa, Javier, que cuando estamos en este proceso de limpiar la herida, en cualquier... sentimos que no vamos a terminar de limpiarla nunca. O sea, es como que nos ponemos muy negativos. Claro. ¿No? Sientes que todo... Además, no sé por qué mágicamente todo te comienza a ir para la miércoles. En Sí, ese claro, momento todo claro. se va al diablo. Claro. Chocas, te va el esto, te pasa todo a la vez y sientes como que no hay luz. Claro, porque fíjate que si tú comienzas a limpiar la herida y comienzas a hablar, al inicio puedes hablar libremente de cómo te sientes, ¿no? Pero si no atraviesas el proceso del perdón, que tiene que ver con entender la co-creación. Porque Correcto. en un proceso de perdón no es que tú perdones a alguien, sino que también te perdonas, ¿me entiendes? Y atraviesas todo lo que tiene que ver con el perdón. Pero primero tienes que hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestro país no nos gusta hablar. El niño, la sensación de ser víctima es natural porque en un niño, porque eso tiene que madurar. Cuando al niño algo le duele, se demora su sistema nervioso en procesar que él hizo algo. Tanto así que a mí me enseñaron, no sé si a ti, que cuando yo me caía al piso, el piso tenía la culpa. Y me enseñaron a pegarle. ¡Pégale al piso! Ya, menos mal que yo... Mis Mira, papás menos mal que eran de otra escuela, ¿eh? Y es bastante común. El piso Entonces, tiene yo la le pegaba al piso, ¿no? bueno. O sea, castigado al piso. Piso maldito. Claro, La piso. culpa es del El piso. niño le duele algo y tú vas a veces para cogerlo y a veces te quiere pegar. Porque Sí. considera que eso que le duele tiene una causa externa. Correcto. Demora en procesar y en madurar, en entender dónde está, qué causa interna tienes también en ese hecho. Quiero volver un segundito a hacer énfasis en esto de la co-creación, Sí, que me parece sí, muy importante. Cuando tú dices que somos coautores de lo que nos... O sea, somos Sí. coautores de lo que nos ocurre. Sí. tenemos la mitad de la responsabilidad, o a lo mejor toda la responsabilidad de lo que nos diría ocurre. la mitad, puede depender. Bueno. Yo tengo una historia con respecto a eso O que sea, puede... cuéntala, me gustaría que la cuentes Sí. si consideras necesario, pero es decir, es cierto esto que las cosas primero las ganamos en el terreno de nuestra cabeza, de nuestra mente, no sé, corazón, espíritu, y luego se materializan, o sea, y eso para positivo y negativo. Exactamente, exactamente. O sea, tú tangibilizas todo lo que te ocurre. Se vuelve al final materia. Te voy a hacer un comentario idiota. ¿Y por qué no te ganas la tinca, pues? Bueno, pero... Esa es la clásica, ¿no? Claro. ¿Y por qué no, tú no? Porque a lo mejor no te da la gana. No, pero no está en tus se objetivos. No trata, pasa por ahí. a ver, no se trata de que tú estés concentrado en decir voy a ganar la tinca y eso va a ocurrir. Porque finalmente en la tinca todo el mundo está concentrado en que va a ocurrir. Es decir, todos los que la juegan están pensando claro. lo mismo. No es una competencia a ver quién tiene la mente más fuerte. Y finalmente tú, a la hora de comprar una lotería, tú estás decretando algo. Y está decretando de que dependes del azar y no de ti. Entonces hay una posición pasiva frente a eso.
Y eso es lo que te va a ocurrir. Vas a estar esperando a que algún tipo de lotería cósmica te elija, ¿no? En vez de hacer algo. Porque ya estás partiendo de un punto de vista pasivo, ¿no? El señor Javier Echevarría está aquí en la radio y nos ha venido a abrir la cabeza a todos. 6:01, ya volvemos con este tema. Placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Con Carlos Galvez. Javier Echevarría ha venido aquí a despabilarnos. Y de manera muy concreta nos está diciendo que todos nosotros somos coautores de lo que nos ocurre. De lo que nos ocurre aquí, ahora, en estos momentos. Pero, y yo le puse un ejemplo, que es el típico ejemplo, o le retruqué, desde la clásica, ¿no? Ya, si somos coautores de lo que nos ocurre, ¿por qué no te ganas la tinca? Le digo, pues, ¿no? O sea, pues, y me dio una respuesta inteligente, lúcida y bien aterrizada. Porque no hay ninguna no hay ninguna responsabilidad. El hecho de obtener un boleto de lotería es un decreto. Yo decreto que quiero tener ese dinero. Pero estoy obteniendo algo desde el azar, sin trabajar, desde el azar. Y en el azar no hay responsabilidad. O sea, le estoy entregando esa facultad de cambio en mi vida económica, por decirte, al azar. Entonces, miren cómo ha desagregado de manera tan lúcida esto. Y eso es de lo que nos está hablando, de no quejarnos, de tomar acción. Ahora, ahí ibas a hacer un énfasis, sí, un puntito interesante. Mira, que es bien importante lo de la cocreación, porque también puede generar malos entendidos creer que todo lo que te ocurre tú has hecho para que te ocurra. Hay dos tipos de cocreación, la simultánea y la secuencial. Okay. Si yo tengo una discusión contigo, en verdad no hay un origen. Los dos hemos empezado, porque lo que a mí me va irritando, también tú estás poniendo una cara frente a eso, y tu cara produce un efecto en mí, y mi cara produce un efecto en ti, y eso es una cosa simultánea. ¿Me entiendes? Pero hay cocreaciones secuenciales. Por ejemplo, pasa algo que, digamos, sucedió un suceso que tú no hiciste nada para que suceda. Por ejemplo, que te roben. Por ejemplo, okay, ¿no? Sí. Ok, pero ahí no termina el sufrimiento. No. Ahí puede empezar. ¿Qué haces tú después? De ahí en adelante, ¿cuál es el siguiente ya eslabón? Es mi responsabilidad. Claro, ¿cuál es el siguiente eslabón? Te quedas pegado ahí porque de pronto a la hora de que te roben, resulta que todo el mundo te prestó una atención que fue muy rica. Y de pronto, ¿cómo es? Entonces, claro, sufres, alargas el sufrimiento como chicle. Te pasan 5 años, 6 años, como tú decías, 45 años, tengo la persona pegada. Entonces, ok, ¿cuál fue tu siguiente eslabón? Porque tú eres responsable de qué cosa hacer frente a eso. Y lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos un lado animal, tenemos un cerebro animal y tenemos un cerebro humano. Depende de qué cosa es lo que usas. El cerebro animal lo que más busca es sobrevivir. Y evidentemente, si tú estás en una situación de una amenaza frente a tu vida, pues tienes que responder frente a eso y no te vas a hacer estas preguntas que yo te hago. A ver, correcto, esto que me está pasando, lo estoy co-creando, ¿no? Me parece. ¿Qué? La persona con la pistola, cuéntame un poco de tu vida, señor, porque de repente. Tú tienes que reaccionar, ¿no? Pero ese es el animal, exacto, el cerebro animal. Pero el asunto es que utilizamos esas herramientas del animal para que sobreviva nuestro ego, no nuestro cuerpo. Y a veces cuidas tu ego más que el cuerpo. Entonces, cosas que te ofenden, la ofensa no es un ataque frente a tu posibilidad de sobrevivir, es algo que tu ego está herido. Claro. Entonces, ahí pasa otra cosa, y el dolor en esos niveles te puede enseñar. Entonces, ¿tú qué haces frente al dolor? ¿Tú escapas? ¿Tú te peleas? ¿No? ¿Tú lo cargas en forma sacrificada? ¿O tú aprendes? O lo aceptas. Cuando tú lo aceptas, aprendes, resulta que las experiencias difíciles de tu vida te vuelven un mejor ser humano. Seguro. No. Entonces, cuando eso te pasa es porque estás usando la neocorteza, que es la parte más elaborada del cerebro, en donde estás procesando algo que un animal no puede hacer. Y va a ser muy difícil que reincidas en eso que te generó ese dolor. Terminas hasta agradeciendo lo que te sucedió. Sí, no, indudablemente. Se convierte en tu maestro, digamos. Hay como un dolor muchas personas que han pasado por situaciones muy difíciles de enfermedad, sí, y que de pronto se han dado cuenta que a partir de eso la familia entró a otro nivel y se unieron muchísimo más y se sanaron muchas heridas. Entonces vino a veces la enfermedad un poco para darte esas lecciones, pero no significa que la enfermedad solita te va a hacer eso, porque en otra familia la misma enfermedad puede producir que la familia se rompa.
dependiendo de cómo afrontas el dolor. Eso es lo más importante. Pero qué difícil, Javier. ¿Ah? No. Hay alguna técnica, algo, pero no es fácil. A ver. O sea, es yuca, Mira, es difícil. lo primero que uno tiene que hacer, en principio, o sea, el poder de la reflexión, lo que estamos haciendo ahora, hace que tú te detengas en los patrones que ya tienes establecidos en tu cabeza, Primero, porque tú conversar funcionas con de alguien forma lúcido. automática. Conversar con alguien lúcido, pero claro, gente lúcida no hay mucha. Por lo general, frente Mira. a un dolor, el entorno te justifica, te dice, por ejemplo, no sé, el dolor, te despiden del trabajo. Sí. Porque pusieron a otra persona con X competencias, más joven. Ya vas a ver, le va a ir mal a esa empresa. Esa empresa se está perdiendo de ti. Claro, y te no, comienzas hay a que hacerle quejar, y te hielo al quejas, sí. chiquillo este. Es Y te como- quejas. Te cuento una historia con respecto al desempleo, extraordinaria, una historia real. A una persona, 26 años más o menos, lo despiden, ¿ya? Y le dicen, te vas en un mes. ¿Cómo trabajas ese mes? No, ¿No? encorbatado. Y no, y claro, te va a dar ganas. Los bobbies de ir, corbata, de todas te va a dar maneras. ganas de ir, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, imagínate cómo manejas la rabia. Ese pata tomó una decisión, dijo, bueno, hoy estoy desempleado, pero hoy tengo trabajo. Y decidió tener una actitud extraordinaria durante todo ese mes. Tanto así que la gente le llamaba la atención. Oye, ¿no sabe que lo han despedido? ¿No? ¿Por qué estás tan Está alegre? loco, claro. ¿Por qué estás tan contento, no? Bueno, cuando terminó el mes, la empresa decidió ascenderlo. Y eso me lo contó un pata que tiene como 45 años, que es director regional, o sea, maneja todo De Sudamérica. una organización. Y él dijo, toda mi carrera profesional se definió en esa decisión. A los 26, cuando decidí tener la mejor actitud ante una mala noticia. Y ahí empezó mi ascenso. Entonces, siempre puedes tener la posibilidad, tú eres dueño de cómo narras tu vida. Sí. Tú eres el narrador de tu vida. Y Sí. dependiendo de cómo lo narras, puede cambiar tu historia. Ahora, cuesta, ¿ah? No, Es duro, ¿ah? Es durísimo, pero Yo te ¿quién estoy dice? dando un sable, pero es duro. No, es o sea, duro. digamos, pero es No, más es duro. pero es más duro lo otro. Ah, no, el otro es peor. O claro. sea, vivir en el mundo de la reactividad, reaccionando todo el tiempo. Te mueves, ¿no? aunque sea. O sea, la amargura que te da y finalmente sigues preguntando, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y así te mueres con esa gran pregunta, porque no es la pregunta ¿por qué a mí? La pregunta que tienes que hacerte qué? es ¿para qué? Obvio, ¿para ¿Para qué me qué? está pasando esto? ¿A qué, Mira, qué hay atrás? Exacto. Yo te cuento una pequeña historia, un pequeño cuentito para que pueda ayudar. ¿Tú sabes cuál es la historia de amor más antigua del planeta? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál de amor crees más tú, antigua? mi querido Carlos? ¿Cuál es la historia ¿Cuál más es antigua la del planeta? historia Más antigua, la de... ¿Ah? La historia de amor. Más antigua del planeta. Pucha, que ¿Ah? te- ¿Cuál? La de Adán y Eva. Adán y Eva es moderna, más yo- antigua que yo eso. me Yo iba te a voy a ir a contar la Adán y verdad. Eva también, Yo sí. te voy a contar la verdad. Fue cuando el hidrógeno con el oxígeno se vieron, se atrajeron y se enamoraron. ¿Y sabes qué pasó? La relación no funcionó. Eran demasiado inflamables los dos. Claro. El hidrógeno tuvo que poner un poquito más de sí y puso un átomo más. Y en ese momento salió H2O, la fórmula de la vida, 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. No nos damos cuenta cada vez que tomamos agua, están haciendo el amor, Hay el amor. hidrógeno y el oxígeno. Claro. ¿Ah? Buena, Salud. buena. Pero, Pero te cuento algo más. Después el hidrógeno se picó y le reclamó al oxígeno, ¿por qué tú no pones 2 átomos? Y salió el H2O2, que es el agua oxigenada. Si oxigenada. te la tomas, te mueres. Es decir, que entre lo saludable y lo tóxico solo hay un átomo de diferencia. correcto. ¿Y eso qué significa? No hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas. Por tanto, que si tú tienes una persona tóxica a tu lado, es porque se está combinando muy bien contigo. Y tendrías que preguntarte tú, ¿qué átomo estoy poniendo que sobra, que hay que quitar, o qué átomo falta que tienes que poner de ti? O, a ver, ahí me detengo, mírate. Si yo tengo una persona tóxica a mi lado, yo considero que al yo seguir al lado de esa persona, estoy alimentando eso que a mí me daña. Claro. Entonces lo mejor es decirle gracias, te quiero, pero no nos alcanzó. Si tienes una Y relación esto tóxica, realmente me está haciendo a mí daño. Claro. O sea, te explico por qué. Porque ya me comienza, no sé, a dañar en esto. O sea, te amo, pero no podemos. mira, si tú pones metafóricamente el átomo del no, la relación cambia, tanto así que se puede romper. Pero tú te estás combinando con la persona. Y si hay una relación que no te hace daño, por eso considero que son relaciones tóxicas, si hay una relación que que te hace daño, entonces, aléjate. Tienes la obligación de retirarte. Ahora, Tienes eso que- inclusive a nivel familiar profundo. O sea, O sea- hermanos,
O dependiendo, o sea, no, en fin, no en puedo general. yo generalizar porque depende de cómo es el vínculo. De repente, lo que tienes que hacer es modificar ese vínculo, porque tú no puedes modificar a la otra persona, pero sí puedes modificar el vínculo. Una persona que siempre está con rabia encuentra un tipo de personas con la cual depositar su rabia. Sí. Si tú no eres cómplice de eso, La otra persona se va a aburrir. O sea, tú estás diciendo que deberíamos aprender a pararnos en el mejor lado de las personas. Porque las personas, todos Sí. tenemos de Caperucita y el lobo. O sea, sí, yo- tenemos luz y sombra. tenemos luces y sombras. todos. Tal cual. Todos. Entonces, lo más sano es que nos paremos en el lado de las luces de las personas. Cuando ya la persona se pone un poco dark, con permisito dijo Monchito, nos Dependiendo, vemos. puede ser que esa persona dark es tu hijo o tu hija. Ajá. Y no le vas a decir chaucito. Hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que lo hace. Que dice chaucito porque, por ejemplo, siempre se habla de cómo los padres moldean a los hijos, es verdad. Sí. Pero los hijos también moldean a los padres. Un hijo con un cierto temperamento tiene un tipo de papá y mamá. Un hijo con otro temperamento tiene otro tipo de ¿Y mamá. qué haces en ese caso? Es que no es que haya que hacer, simplemente hay que asumir que la vida nos moldeamos todos. Y que eso que a veces te resulta difícil puede tener aprendizajes profundos si es que lo ves desde tu lado más sabio. Por supuesto que una opción en otro tipo de vínculos es retirarte, pero con los hijos, de repente ese hijo con ese temperamento tan bravo Necesita de ti. necesita que desarrolles algo de ti que no lo has desarrollado antes. Claro. Y que de pronto el hijo justamente te ha tocado la medicina que necesitas para desarrollar, no sé, ese grado de paciencia, ese lado de estabilidad emocional. Claro. O sea, porque de pronto tú eras un poco impulsivo y el hijo nació el triple, 100 Claro. veces más que tú. Olvídate, no lo Vas puedes, a tener que lo vas tú- a amplificar. si tú te Exacto. pones Vas a en- tener que tú modificar esa impulsividad que nunca lograste manejar gracias a que tu hijo vino como un reflejo de ti, pero aumentado. Ahora, bien importante lo que dices. ¿Qué levantas la axila, Carlita? Ah, el corte. Ya. Bien importante lo que dices, que claro, hay vínculos y vínculos, ¿correcto? Los hijos tú no los puedes de, bueno, ya no me salió como yo quería, chao, chao mi amor, nos vemos. No. Pero sucede. Pero, bueno, hay Sí. gente que lo puede, que lo hace, seguro. Dependiendo, si el hijo ya es adulto y sigue jodiendo, pues ya chao, compadre, no Claro. púdrete. O sea, te adoro, pero en el caso de no lo mismo un adolescente, me imagino. Pero en el caso de una pareja, por ejemplo, es otro el ejercicio. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí, y en pues. el caso de los padres también. Y en el caso de los padres también, a veces pararte en el mejor lado. No te puedes desentender de tus padres, O ni sea- tus padres de ti, pero habrá que ver la manera de pararse en el lado más sano. Tú has ¿no? mencionado una palabra clave, o sea, es difícil. Así pues. Hay que chambear, pero tú tienes que decidir pasar. ¿Vives sobreviviendo o entras a la puerta del arte de vivir? Donde el arte también es doloroso, pero tú estás siendo un artista de tu propia vida. Y definitivamente no es que sea fácil, pero es más interesante. Es más Sí. interesante si tú estás tratando de moldear tu vida diciéndote, mi vida es mi obra de arte. ¿Cómo yo la moldeo para que esté, ¿no? Mi Para que vida, le guste. Me quedo con eso. Quédense con eso. Tú que ahorita nos estás escuchando, son las 6:18, estás rumbo a tu casa. Tu vida es tu obra de arte. Quédate con esa. Esa es una gran frase. Mi vida es mi obra de arte. No, ¿de qué te ríes, Carlita? Es que si la estacionas, la aterrizas No, pero sí, para cualquier momento de crisis o momento ahorita, dices, mi vida es mi obra de arte. Sí, claro, no hay más. Hay que moldearla, Carlos. Eso. Ahí está. Y ahora lanza el comercial. La pausa. Vamos. La hora es la hora en Capital. Eso. Ya volvemos, Carlos, del 2. Tarde con 22 minutos. Estoy con Javier Echevarría, quien hoy desde... quien hace tiempo, en realidad aquí en la radio, desde su profesión de psicólogo, tiene espacios aquí en Capital, ha sido conductor de un espacio de educación y de un tiempo a esta parte con has tenido varios shows, ¿verdad? Sí, he tenido varios. 3. He tenido, de esta secuencia que Sí. te digo 3, ¿no? Hice uno anterior también y estoy preparando el siguiente, que es exactamente sobre ese tema, pero que lo voy a hacer, va a ser más de narración, es sobre el mito del Minotauro. El mito del Minotauro. Que me fascina, ¿no? Claro.
Porque ahí también se ve todo esto que estamos hablando. Correcto. Tiene la historia de Teseo, Ariadna y el Minotauro. Sí. Para enganchar a quienes, para contarle a quienes recién se enganchan al programa. Hoy Javier Echeverría nos viene a hablar sobre el daño que nos hacen las quejas. O sea, ni nos está demostrando con ejemplos muy concretos y de un análisis muy lúcido y no naif, no es así de la fantasía del sí porque sí, vamos, la vida es linda. No, cosas muy reales, tan reales como el dolor. Sí, te va a joder, pues te va a jorobar, o sea, tener, no sé, una situación extrema en tu vida, claro que es doloroso, o sea, la está validando. No te está diciendo, no, olvídate, ya va a pasar. No. Vive el dolor. No te va a pasar, te va a Profundiza doler. el dolor. Y te va a doler bastante. Claro. Porque en la medida que tú te sumerjas en ese infierno de tu dolor, encontrarás alguna respuesta, alguna solución. Lucidez. Y es real, eso es como lucidez. Es como Claro. que 2 y 2 son 4. Eso ocurre siempre, es una Mira, ley. como estábamos hablando del niño que se cae, ¿no? Le sería más provechoso para este niño decir, ¿te ha dolido? Llora. Porque cuando te duele, hay que llorar. Te llora nomás todo lo que quieras. Sí, pues. ¿Y sabes lo que va a pasar con ese niño? Que le va a durar menos. Y finalmente comienza a aprender que ante el dolor hay que vivir el dolor para que dure menos y no pelearte, no evadir, no escapar del dolor. ¿Qué problema tenemos con el llanto, Javier, y con las emociones? O sea, a mí, justo eso, es que, mira, coincidentemente, todo se alinea. Hoy estaba escribiendo mi columna para la revista Somos, y justamente cuento esta historia, ¿no? Que hace poco falleció la mamá de una amiga mía, una señora de 85 años, o sea, ya sí o sí tenía que fallecer en cualquier momento, era algo que se esperaba. Una señora muy querida, tan querida que yo le decía a mi tía, en fin. Y en el velorio me acerco a mi amiga, la abrazo y le digo, oye, pero estaba como en shock, ¿no? Obviamente. Y le digo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué sientes? No sé, me dice, no sé. Bueno, acordémonos cosas buenas de mi tía. Le digo, yo me acuerdo de mi tía, entonces nos comenzamos a reír, literalmente a reír. No te estoy diciendo que ¡qué buena la vieja! No, pues no. Pues seríamos estúpidos en un velorio. Pero nos comenzamos a reír. Y tú veías a mi amiga y este gesto de sí, ¿te acuerdas? Bueno, se acercó un familiar de mi amiga a recriminarnos, a reprocharnos que por qué sonreíamos. Yo no miré, ¿no? Obviamente no dije nada, no correspondía. Y mi amiga le dijo, pero no estoy haciendo nada malo, me estoy acordando de mi mamá. No, más bien. Y no se rían, dijo, no es momento para sonreír. Yo me quedé mudo, dije, no me voy a pelear con esta persona. Pero ahí vino algo peor todavía, o sea, le bloqueó una emoción. Pero ahí no quedó, porque se metió la mano al bolsillo, te juro, sacó un ribotril y le dijo, y por si lloras, aquí tienes. O sea, increíble. Por si te ríes y por si lloras. Claro. Yo le dije a mi amiga, pero tu tío está loco, ¿qué le pasa? O sea, te está bloqueando toda... No lloras, tampoco te rías, jódete. Su tío está hablando de él. Ya ve qué haces tú, implosiona, explota. Pero mira, una implosión de dolor. Bien importante eso que dices, Carlos, porque en esa situación, evidentemente, el tío está hablando de él. Y esa risa lo está movilizando a él. La gente se molesta con lo que realmente... Claro. Cuando te molestas de algo, tiene más que ver contigo que con los demás, Siempre, ¿no? claro. Entonces, evidentemente, imagínate que tú te peleas con esa persona por cómo te trata. Esa persona está acostumbrada a bloquear sus emociones. Entonces, toda emoción que se demuestre es una amenaza para él, para la forma como él está viendo el mundo. Entonces, yo diría que, no sé qué cosa habrá pasado en ese encuentro, pero a veces también puede servir para un espacio para desarrollar la compasión. Porque ¿cómo habrá sido la vida de este señor que toda emoción extrema ante el dolor, sobre todo, no tiene... Bloqueada. La tiene bloqueada. Y eso ha traído enormes costos. Entonces, bueno, él mostró lo mejor que podía, o sea, mostró lo que conoce de sí. Ante el dolor la pastilla, ¿no? Y ante la alegría, escóndela. Escóndela. Y fíjate que en un velorio, porque claro, tampoco veía de qué cosas estaban hablando ustedes, ¿no? Las personas que están llorando y sintiendo ese dolor, por lo general la pepean. Cuando sí, pues. quizá esa persona, ¿no? Es la que está mejor. Es la que está mejor, porque está viviendo la pérdida. Y
Y claro, y el luto hay que vivirlo. Claro, y a eso me ponía a pensar, ¿qué rollo estamos teniendo con las emociones, con expresarlas? Sí, es en general, estamos en una cultura, no es solamente en el Perú, sino No. es de pelearte con el dolor. O sea, a ti te rompe la uña, tomas pastilla. O sea, te duele un poquito la cabeza, tomas pastilla. O sea, para todo tomas pastilla. Es decir, no, la tolerancia al dolor es mínima. No soportas el mínimo dolor. Todo el tiempo tienes que adormecerlo. ¿No? Hasta por cualquier cosa. Y lo que al final pasa es que, hablando ya de enfermedades físicas, dura más. Tú cortas los síntomas del resfrío, el resfrío dura más. Es mejor que vivas de resfrío que dura 3 días, ¿no? Y luego te recuperas y darle la oportunidad a tu cuerpo a que sienta los síntomas para que el sistema inmunológico se active, a pepearte. Entonces estamos en el tiempo donde todo es evasión. Yo te pido, bueno, hemos llegado así a tu límite, al límite de la hora. Y yo te Hoy pido... no he hablado de mi taller, ¿verdad? No, ahorita lo vamos a contar. De eso hay que hablar primero, Javier. Así hay que entrar. Cuando vengas acá conmigo, cuando vengas conmigo, no tengo ningún problema en meter primero eso, porque la clásica es que el problema y al En final... realidad mi taller es sobre estos temas. Sí, obvio. Se llama Ser Protagonista. Ya. Es el 26, justo para dejar de victimizarse. Es el viernes 26, es un taller cortito. El viernes 26 en la noche y el sábado 27 todo el día, 26, 27 de Correcto. octubre. ¿No? Y si quieren información, ¿De qué escriban trata? ¿Qué me va a ocurrir si yo voy a ese ahí taller? es justamente entender la primera parte, todo lo que pasa con la victimización. Todo esto que les estoy hablando, cómo funciona, ¿no? Y muchos ejercicios para que veas cuánto te victimizas y para que identifiques cuáles son esas relaciones tóxicas para ver cómo las puedes modificar. Y luego el trabajo de ser protagonista, ¿no? Y lo que significa eso, que es un cambio de conciencia, que no lo digo yo, sino que muchas personas en estos tiempos hablan de eso, del poder de hacerte cargo. Entonces el viernes en la noche, el sábado todo el día, para que abrir un pequeño espacio, ¿no? de reflexión y de compromiso con respecto a hacer de tu vida una obra de arte. Escriban a contacto@javierechevarria.com. Contacto@javierechevarria.pe, perdóname. Contacto@javierechevarria.pe. Contacto javierechevarria.pe. Y no Eso. tienes un fanpage que por ahí la gente Sí, te puede poner un también inbox, Javier Echevarría Oficial, ahí en el Facebook está Claro, toda más la práctico. información también, mucho más fácil. Oyes, y para cerrar, para no quedarme ahí con la yuca adentro. Sí. Entonces, ¿qué me ocurre cuando... Me encanta esto que tú dices, ¿no? Dejar fluir las emociones. Es decir, si tienes que llorar, llora. ¿Y de ahí qué? Bueno, de ahí pasan varias cosas. O sea, uno de los siguientes pasos después del llanto, porque al comienzo, en un proceso de luto, pasas por muchas emociones. Y primero, es natural que a veces lo quieras negar. Pero cuando tú aceptas lo que te ocurre y aceptas el luto, hay que aceptar las emociones, ¿no? Y luego comienzan a surgir aprendizajes. O sea, aparecen porque aparecen. aprendizajes. O sea, es la naturaleza de... A ver, eso que has contado con tu amiga, Sí, pues. el hecho de, o sea, tú no fuiste quizá pensando en eso. Ella tampoco pensó en establecer esa conversación contigo. Claro. Pero en ese momento surgió un pequeño ritual de agradecimiento. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué no recordamos las cosas positivas de la persona? Y ese agradecimiento generó sonrisas, pero sonrisas que vienen de la ternura, que no son ajenas al llanto. Porque probablemente si el Señor no interrumpía eso, probablemente iban a terminar llorando después de la risa. Pero ese llanto de la ternura, ¿no? Ese llanto que te ha conmovido, decir, qué lindo recordar las cosas lindas de mi mamá mientras está ahí. O sea, nos hubiéramos instalado, que de hecho ocurrió, no con el llanto, sino que ocurrió mientras nos acordábamos de estas cosas graciosas de mi tía, porque mi tía era una mujer muy graciosa además, muy parecida a la bruja del 71, se parecía con ruleros, nos matábamos de risa. Pero claro, cuando pasó eso, es como que dejamos de lado esta pena y nos instalamos mágicamente en un lugar... Un momento, ¿Qué paja ¿no? esta persona, no? Bueno, no está, pero ¿qué paja? O sea, voy a aprender un poco de ella que ya no está. Ella nos enseñó esto. Claro. Eso fue Y como después la volverá sensación. la pena, ¿no? Seguro. Porque fue un momento, un paréntesis donde en ese momento se abrió y comenzaron a pensar en las cosas positivas. Digamos, no digo que tenga que ser así el camino, porque creo que cada quien lleva su luto de la manera que tiene que ser. Pero en general, yo creo que el último paso que tiene el dolor, que es bien difícil, porque todo lo que hablo no es nada fácil, es el agradecimiento. Cuando tú llegas a agradecer lo que te pasó, porque te volvió un mejor ser humano, ahí dirás, Claro. aprendí la lección. Pero es bien difícil, porque
si tú no aprendes de eso, al final el dolor, en vez de hacerte un mejor ser humano, te hace un peor ser humano. Te vuelves con más desconfianza, con más rabia, con para no más quedarte odio. en ese camino? O A sea, ver. ¿cómo haces? Porque, ¿qué yuca? O sea, tú me estás diciendo, claro, si no llegas a la fase final del dolor, es que vea la lucidez de entender, de agradecer. Este dolor tuvo un objetivo en mi vida, gracias por esto, porque aprendí tal cosa. Pero si no llegas a eso, vas a ser una rata. Primero no hay apuro. Porque tienes que ser compasivo contigo. O sea, no hay apuro. Hay dolores que duran una vida en procesar. Entonces, el asunto es que tú entiendas hacia dónde tienes que dirigirte. Y dirigirte hacia ser un mejor ser humano te lleva un poco en ese camino a meterte en lo contrario, que es pelearte con eso. Y eso sí es garantía de que vas a sufrir toda tu vida. Porque si tú te peleas todo el tiempo y reniegas todo el tiempo y señalas con el dedo y maldices todo el tiempo, pues así te vas a morir. Lo tengo clarísimo. Pero hay una alternativa que busques ese para qué, así te demores toda la vida. La búsqueda ya te coloca en una posición diferente frente a la vida. Así no lo encuentres, ¿ah? La búsqueda ya te coloca en una posición diferente frente a la vida. Tal cual. Gracias, Javier. Bueno, gracias, Carlos. Busquen a Javier Echevarría en el Facebook. Sí. Tienen ahí la información sobre este taller destinado a no quejarse, a tener una mejor actitud. Es un taller muy rápido, muy concreto, muy dinámico, muy práctico. Todo lo desarrolla fundamentalmente, como él lo ha dicho, con muchas dinámicas, con muchos ejercicios. Viernes en la noche del viernes. 26 de octubre. El 26 de octubre y todo el sábado 27. Sí, nada más. Violentísimo, para que cambies así una bajada de llave al... Va un primer paso. ¿Ah? Yo no me gusta ofrecer, obvio. en un día y medio nadie cambia, pero es un primer pero paso. la gente sale con algo. Sí, eso sí. Con algo eso adentro, sí. ya se da problemas. Exactamente. Muy bien. Es más que, al menos es más tangible que una acción de RBC, ¿no? Son las 6:35. Ya volvemos aquí a Capital. No sé decirla bien, yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 piqui. Demasiado